hemos invitado en vivo para que la ciudadanía, ya horas antes del proceso electoral, del cierre de la campaña, pueda conocer los principales planteamientos que están realizando quienes aspiran desde el Cabildo de Loja y desde el gobierno provincial de Loja dirigir los destinos del cantón y de la provincia por los próximos 4 años hasta el 2018. El doctor Paulo Arrobo Rodríguez es otro de los candidatos que participa en esta lid electoral. La alianza se la denomina Unidos por Loja Sumamos, es de 3 partidos o movimientos, suma las listas 23, el PREAN las listas número 7 y el Partido Social Cristiano las listas número 6. Vamos a iniciar esta entrevista consultándole lo que les hemos consultado, simple y sencillo, al resto de los candidatos. Doctor Arrobo, ¿por qué decidió usted postular en este proceso electoral? ¿No es una persona quizá demasiado joven para intentar llegar a la alcaldía de Loja, tomando en cuenta que a lo mejor hay pesos pesados que participan en este proceso electoral? Buenas noches, Ramiro. Mi saludo cordial y afectuoso a cada uno de las lojanas y lojanos. Asumo un compromiso cívico con absoluta responsabilidad de lo que implica el manejo administrativo municipal. Estoy consciente cuando asumí el reto de que me enfrentaba, como usted muy bien lo dice, a 2 personas que han pasado ya 20 años en la administración municipal y cuyos resultados, con errores o con aciertos de ellos, evidencian una problemática persistente en nuestro cantón. Una Loja con desatención de servicios básicos, donde existen barrios sin provisión de agua potable, sin provisión de alcantarillado, donde vivimos un complejo problema de saneamiento ambiental, donde la experiencia que los pesos pesados a los que usted refiere no han podido resolver el problema de un relleno sanitario, de la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, no se ha podido resolver el problema del tránsito y el tema del peso burocrático del municipio implica una complejidad administrativa que debemos resolverla. Hay quienes dicen que en verdad Paulo Arrobo es muy joven, pero estamos asumiendo un reto. Tengo la experiencia, desde luego, la gremial, la juvenil, la administrativa, en el tema mismo de estar preparado y académicamente consciente de esta responsabilidad. La suerte mía, pues que en el estudio de posgrado, en mi estudio universitario en la Universidad Técnica, tuve la oportunidad de tener una maestría en Derecho Administrativo Público que me genera la posibilidad de conocer una percepción auténtica del manejo legal en cuanto a ordenamiento jurídico se refiere, para conocer con exactitud y precisión las competencias exclusivas del municipio, las competencias concurrentes y en esta forma querer dinamizar lo que implica este aparataje municipal. Yo decía, pues bueno, me dicen joven, pero ¿quién tuvo experiencia cuando llegó por primera vez a un municipio de Loja? Hoy presentamos un concepto concreto de modernidad, sobre todo con sujeción a la ley y a cuanto implica el manejo presupuestario del municipio para poder desarrollar la obra pública, generando conceptos de equilibrio territorial, de densidad poblacional, de necesidades básicas insatisfechas y sobre todo queriendo propender a una integración e integridad entre lo que es una Loja del centro con todas las atenciones, una Loja de los barrios periféricos donde parece que el municipio no existiera y una Loja aún más olvidada. Pero eso, en eso se ha hecho énfasis en la administración, ¿o no? Según el actual alcalde, no, en los sectores rurales se ha atendido. Esas son migajas. Cuando usted conoce de un presupuesto municipal con 60 millones de dólares de presupuesto, primero que nos encontramos con una figura de que es un presupuesto para las 13 sobreestimado. De esos 60 millones, 40 en efecto recauda el municipio y de esos 40 millones 33 se destinan para el gasto corriente y de esos quedarían ya solamente 6 millones, de los cuales no se destina ni $1 millón para ejecutar la obra en las parroquias rurales. Entonces nos encontramos ante un escenario completamente dramático de desatención a las 13 parroquias rurales. Vea, hoy, por poner un ejemplo cualquiera, usted va a la parroquia Yangana para hacer un solo trámite de permiso de cambio de fachada, de cambio de color de la construcción. Tienen que esas personas llegar al municipio de Loja para obtener ese permiso. Un viaje para recién entregar la documentación. ¿Y el distrito de Vilcabamba, por ejemplo? No funciona, pues son solamente centros que operan para un cobro de agua potable, para lo que es una tasa municipal, pero los servicios administrativos que deberían descentralizarse y desconcentrarse no cumplen esa operatividad administrativa en las 13 parroquias rurales. Usted hablaba de integridad, de integración para conseguir y hacer gestión en obra. Pero esto no es fácil para quienes participan en oposición a un gobierno en la actualidad, y eso se ha demostrado. El actual régimen
el presidente no le ha llegado una sola vez a un 18 de noviembre, que implica, además del saludo a la ciudad, el recibir los pedidos de la gente, de las propias autoridades para generar obras. Y eso también perjudica a un candidato como usted que llegue a la alcaldía u otros de oposición. ¿No les pasará lo mismo? Bueno, primero, establecer plenamente, el único candidato que no tiene simpatía con el gobierno es Paulo Arrobo. Usted verifica los otros 5 candidatos, el doctor Castillo hasta reciente estaba legislando en favor del gobierno, el ingeniero Bailón en las elecciones pasadas recibió levantamiento del brazo del presidente Correa, el candidato de Creo le ha entregado creo que 2 o 3 camisetas al presidente esperando la voluntad y de la extrema izquierda pasa a una extrema derecha sin convicción ideológica absoluta, el candidato propio del gobierno y la alianza del Partido Socialista con el partido del gobierno. Yo soy una persona, vea, en mi vida le he dado la mano al presidente de la República, pero soy muy respetuoso del ordenamiento jurídico, diferencio plenamente lo que es un gobierno central y un gobierno seccional, y allí opera el mandato constitucional, pues el presupuesto participativo de los municipios, de los gobiernos seccionales, no menos del 15% del presupuesto general del Estado se los destina a los gobiernos seccionales. Más allá de empatías o simpatías con tal o cual alcalde. Eso no tiene absolutamente nada, es un mandato imperativo de la Constitución que tendremos que exigirlo. Eso no importa la camiseta política, sea la celeste de Suma en Loja, sea la celeste de Suma de Rodas en Quito, la amarilla de Jaime Nebot en Guayaquil, es una obligación administrativa del Estado que cuando conforme presupuesto general deben de asignarle los recursos en cuanto al presupuesto participativo y en cuanto al 5% del presupuesto en ingresos que no son permanentes. A ello se genera vuelta el otro tema que se genera con autogestión o con gestión, diferenciando en la autogestión la parte tributaria que le corresponde al municipio de Loja, que en este caso la cobrará desde luego vía tasas y contribuciones especiales de mejoras y que es la vinculación con la que se genera interacción con la sociedad para obtener los recursos y efectuar la obra pública. Mire un ejemplo, la planta de asfaltado que tiene el municipio de Loja es inoperativa. Los barrios periféricos de Loja no tienen una vialidad que les permita conducirse a sus hijas. Otro ejemplo, vamos al barrio Amable María. Oiga, es catastrófico y nos vuelve sensibles a los lojanos ver cómo la gente que va a sus lugares de trabajo van con zapato deportivo porque toda esa calle les genera un lodazal o un polvo de grandes cantidades y tienen que aparte llevar una funda bajo el brazo con los zapatos con los que van a acudir a sus oficinas. El presupuesto participativo y lo que recientemente se entrega a los municipios vía las reformas que se han dado no son suficientes definitivamente en las necesidades que requiere un cantón y especialmente el de Loja. ¿Cómo conseguir recursos extras? Pero planteemos esto sin demagogia, puntualmente, contándole a la gente lo que podría ser real, porque es fácil que los televidentes se den cuenta cuando no lo es. Por supuesto, o sea, con decir solo con gestión lo voy a lograr, no. Hay una facultad que el COTAD, donde se dice que puede gestionarse los recursos en el extranjero. ¿Cómo? Pero a esto quiero llegar. ¿A quién? A ver, mire, el Banco Mundial le presentó al alcalde de Loja un proyecto para generar préstamos incluso no reembolsables, con la única condición de que desburocratice el trámite para los permisos de construcción. La oficina de burocracia del Banco Mundial quiso ayudarle a Loja. El alcalde de Loja le dijo no al Banco Mundial. Esos recursos fueron a parar al municipio de Limón Indanza, allá en Morona, Santiago. Tenemos que ser operativos, pero ahora hay un problema que a mí me preocupa sobremanera. Cuando hace 10 días nos mintió el alcalde actual de Loja de que se ha aprobado el proyecto Regenerar y yo le traigo una documentación certificada por la Corporación Andina de Fomento donde se establece claramente que se inicia un trámite probablemente. Que recién se inicia el trámite y que no hay desembolso alguno. Entonces, ya que topamos el tema Regenerar, hay algo que a mí me preocupa y en grande. Lo firma el vicepresidente corporativo de Desarrollo Social de la CAF de América Latina. Mire, es una falta de escrúpulos que a 10 días del cierre de campaña se repite el mismo cuento que lo repitieron hace 5 años en las elecciones para alcalde anterior. Pero quiero desarrollar su pregunta. A ver, mire que cuando tenemos ese impulso a través de los organismos financieros internacionales, lo que exigen es la capacidad de pago, de endeudamiento del municipio. Si lo endeudamos al municipio de Loja con el proyecto Regenerar, para llenar de adoquines de colores el centro de la ciudad, quiere decir que
Llegaremos durante un siglo más el que los barrios periféricos tengan provisión de agua potable, que tengan provisión de alcantarillado. Mire ese problema de riesgo que vivió la banda cuando esas casas se destruyeron por el colapso de las tierras. Pero la CAF no es el único organismo internacional de financiamiento, pues, se puede paralela o simultáneamente. Hay los mecanismos paralelos con el Banco Interamericano de Desarrollo, hay los organismos financieros internacionales y puntualmente, y en lo que refiere a Loja, hay el compromiso de la paz con el Perú, donde 2.000 millones de dólares se van a destinar a los gobiernos seccionales, tanto del sur del Ecuador como del norte del Perú, para proyectos de este tipo de emprendimiento. Pero reitero, la capacidad de endeudamiento del municipio yo la pretendo enfocar en la satisfacción de los servicios básicos elementales del ciudadano. Tiene que terminarse la construcción del Plan Maestro de Agua Potable. No importa quién hizo los estudios, quién inició, lo que importa es que Lojano, cuando abra el grifo, tenga provisión de líquido vital. No podemos persistir con el problema del relleno sanitario y hay que propender ¿cómo? A la industrialización de la basura. 140 toneladas diarias entregan los lojanos de basura, de las cuales 40 toneladas se las puede vender cartón, papel, vidrio y material reciclable a los europeos, y las 100 toneladas restantes con la industrialización, la quema, podríamos producir más de 30 megavatios directamente conectado al sistema interconectado nacional. ¿Cómo financiar una planta de esta naturaleza? Hace ¿Con qué? 4 años hubo la propuesta de la empresa canadiense Techaren, está ingresado en el municipio de Loja. ¿Qué le dijeron? Les fiamos 55 millones de la planta industrializadora, con 2 años de gracia para que solo perciban ingresos en el municipio, y se descartó la idea porque el pago era de 20 años después, con el 80% para el pago de este fío que se hacía y el 20% restante para ingresos de satisfacción de necesidades básicas del municipio. Vea, no es que tengo compromiso con empresa alguna, lo que importa es resolver el problema de la basura y lo estoy manifestando cómo hacerlo, inclusive mencionando empresas internacionales que las pueden desarrollar. A esto suma un problema ambiental que me parece gravísimo, lo que está pasando con la desembocadura de los colectores marginales. Toda el agua servida de Loja se conduce por este colector marginal y sin tratamiento llega a desembocar a la altura de Sauces Norte. Allí estamos contaminando el río. Cuando esta agua servida se une con el cauce del río, sirve para regar zonas de cultivo de los productos que consumimos los lojanos, las hortalizas que comemos en el almuerzo, la leche de la vaquita que ha bebido esa agua, y se produce un círculo vicioso microbiológico que nos está generando una cistecircosis a todos los lojanos. ¿Producto de qué? De la falta de construcción de hace 12 años de las lagunas de oxidación. Hoy la tecnología moderna nos indica que lo que tiene que construirse aquí son las plantas de tratamiento de agua residual, y Loja necesita urgente una declaratoria de emergencia, porque aquí necesitamos, vea, esa sensibilidad. No, pues estamos al borde de una epidemia y no quiero generar un conflicto social, pero sí alertarle al ciudadano. Yo no sé el precio político que tenga que pagar por enfocar un sistema ambiental, por no ofrecer un túnel, por no ofrecer un estadio, pero sí le tengo que decir a Loja con absoluta responsabilidad que enfoca un problema puntual de los lojanos, y hacia eso tiene que dirigirse la administración municipal. Cientos, miles de lojanos estamos padeciendo ese problema. Cuando usted va a la feria libre y consume ese producto, probablemente es regado con esa agua servida. La movilidad, el tráfico, el tránsito, el transporte público urbano, ¿cómo resolverlo? Las 4 cosas son un problema serio, complejo, que los ciudadanos ven como el parque automotor en esta ciudad ha crecido el 300-400% y ningún paso elevado, ningún paso deprimido, nada se ha hecho en este tema. ¿Cómo resolver todo aquello? Bueno, hay que resolverlo desde diversas aristas. A ver, primerísimo, vea, la eliminación del candado, no del CIMER, del candado. Oiga, eso me genera un conflicto entre el operador del CIMER y el conductor, pues, porque todos se disgustan. Mientras se genere modernidad a este sistema, mientras lo pongamos tecnológico, operativo, con la colocación del sticker es suficiente. Hoy el municipio de Loja ha asumido las competencias del tránsito y cada que nos toca hacer la matriculación vehicular, vamos a poder cobrar esa multa del CIMER. Entonces el municipio no pierde. Con la transportación pública hay que generar consecuencia a la operatividad del sistema del alimentador. El alimentador de tránsito hoy no cumple su función. Pero se lo ha intentado siempre y no se lo ha logrado. ¿Por qué no lo han logrado? Porque no hubo un criterio de equidad en el municipio con los conductores. ¿A qué se debió? A que ese eje de depreciación de las unidades vehiculares
el municipio se portó terco al decir, quiero 40% de las ganancias para el municipio, y los conductores decían, no, la ganancia del municipio tiene que ser el 3%. Aquí tenemos que buscar un equilibrio para generar una equidad. Y ahí reitero, a ver, el tema viene también con la vialidad, pues no hay un conductor que quiera meterse ante esa vialidad deplorable que existe en los barrios periféricos. El sistema del alimentador tiene que cumplir con su objetivo de que viviendo en cualquiera de estos barrios periféricos para conectarse con la troncal se pague un solo pasaje. Mire, un padre de familia que tenga 3 hijos. Pero no se requiere modernizar con algún sistema de transportación urbana pública masiva más allá de lo que sea un bucecito nuevo es que o mejor equipado. Debemos buscar otros ejes diversos. Ya, oiga, mire el colapso que se ha generado a la altura del río Malacatos, producto justamente del tema tránsito. Aquí cuando se estableció el sistema integrado de transportación urbana, no cumplieron requisitos técnicos. Hoy existen estaciones que no tienen utilidad, subestaciones que no se están usando, paradas de buses que no cumplen su objetivo. Entonces tenemos que hacer una reorientación técnica del sistema tránsito para que cuando entre a operar, el mandato de la ley lo establece, la caja común para distribuir equitativamente sector vinculado con y la movilidad transportación en pública. general de la transportación Permítame de autos pequeños, por mencionar, supuesto. Sí, el tema del taxismo. Vea, hay una teoría de quererle quitar al taxista ese cupo. Yo soy partidario de que ese cupo pues es el equivalente a la jubilación del taxista. No puedo negarle ese derecho adquirido que tiene el conductor. Aquí mire, que el conductor haga con una transacción civil, que lo venda, que lo done, que lo permute, lo que el Código Civil le permita. Pero ese es el equivalente a la jubilación del sector taxismo. Ahora, vea, cuando hablamos sobre el tránsito ya particular, necesitamos descongestionar el tránsito y ponerle modernidad a Loja. Machala lo ha logrado, Cuenca lo ha logrado, que no tenemos los lojanos que podamos prosperar. En el terminal terrestre, a la altura del terminal, y vea que cuando inició la campaña fue el primero que le dijo esto a los lojanos de los distribuidores de tránsito, y mire, el primerito es en el terminal terrestre. Hoy ese redondel constituye una técnica de descongestión de tránsito del siglo pasado, de hace 100 años. Hoy tenemos que propender al tránsito longitudinal y transversal. Eso quiere decir que en los primeros días de la alcaldía de Paulo Arrobo, mientras se establezcan los estudios técnicos para la posibilidad de la construcción de un paso a desnivel, o deprimido. Desde luego, en este caso, lo que tiene que es urgente, eliminarse ese redondel del terminal terrestre. No podemos pensar, oiga, en la construcción de un terminal terrestre cuando ni siquiera podemos resolver el problema de la actual y cuando no existe el presupuesto para hacerlo. Hay candidatos que y el problema es de dónde se consiguen los recursos, el problema son las competencias municipales para poder hacerlo, pero en definitiva lo que queremos es que esa movilidad le permita tanto al conductor como al peatón, que es el espíritu mismo del asunto movilidad, que tenga seguridad. En estos instantes en Loja no hay un solo paso cebra señalado, no hay una sola señalética. Cuando usted, mire, vamos a cruzar por frente a la escuela Julio Ordóñez. Los niños, los adolescentes que tienen que cruzar la acera en esta avenida corren un peligro diario porque ni siquiera existe un puente peatonal elevado, porque no tenemos un criterio de modernidad. Tampoco y de en lo que son las Occidental y en muchos necesidades. sectores. Entonces, hacia eso tenemos que enfocar. Y vea, el tema administrativo municipal es un eje en el que vamos a poner una precaución total. Incorporaremos el concepto de gestión administrativa pública. ¿Cómo lo hago? Valoro el talento humano del empleado, sus destrezas, sus habilidades y su perfil académico. ¿Y cómo lo mido? A través de los resultados. Cuando usted hoy asiste al municipio, ve un funcionario que no le quiere atender, que lo trata con un aspecto déspota. Cuando opere este nuevo eje administrativo, el usuario, usted, va a ser el que le va a calificar al empleado municipal y ya va a ver cómo ese ciudadano, cuando le establezca la calificación al empleado municipal, le va a decir, señor, su atención fue mala, fue deplorable. Y en ese honor al contexto tiempo. vamos a resolver el problema administrativo. El entretenimiento se dice que es base de lo que puede desarrollar un pueblo, es decir, lugares donde la familia pueda asistir, donde los fines de semana los niños puedan llegar. Hay escasez en Loja, existe un parque, pero hay escasez. Y el tema turismo, que de una u otra forma está vinculado a ello. ¿Qué hacer? Vea, yo tuve la oportunidad de administrativamente dirigir lo que fue la construcción de la cancha sintética del Colegio de Abogados de Loja. Yo puedo hablar con propiedad de lo que implica esta construcción, pero escuchar a candidatos que ahora topan el tema deportivo y le ofrecen una cancha sintética en cada barrio de la localidad. ¿Es demagogia? Absoluta.
Poner una cancha sintética solo, por ejemplo, en el parque infantil, a usted le costaría $1 millón. Y con 6 millones que tengo para ejecutar la obra municipal, significa que Motupe no va a resolver su problema de alcantarillado, que Salapa nunca va a corregir su problema de la vialidad. Entonces, lo que tenemos es que operar de acuerdo a la competencia municipal que nos otorga el COTAD. Desde luego, precautelar la construcción de escenarios deportivos, pero existe una diferencia fundamental entre hacer una obra de oro a hacer una obra que satisfaga la necesidad elemental de los usuarios. Además que este tema del mantenimiento de la cancha sintética, a usted le involucra el cobrarle al ciudadano. En el ámbito turístico, y en ese tema estamos por terminar el tiempo. Público. En lo turístico, ¿qué hacer para que Loja recupere, tenga, genere, gane, en fin, la visita en una industria que la necesitamos? Aquí lo que tendremos que propender es, primerito, a establecer un plan integral de turismo para Loja. Mientras eso no haya... ¿Que tenga qué? Todas las ofertas que le habrán hecho no existen, porque no existe en el plan de ordenamiento territorial un para vincular el turismo al sector, no existe una posibilidad de comprometer presupuestariamente los recursos del municipio para impulsar el eje turístico. Usted va al frente de la catedral, a esa oficina de información turística, ni siquiera hay una persona que le hable inglés. Entonces, ¿qué tenemos que fomentar? Primero, el producto lojano de lo que tenemos, a lo que tenemos hay que exteriorizarlo. En el tema museos, que está quedándonos una materia larga, en el tema parques, ni siquiera un parque tiene una conectividad Wi-Fi en estos momentos. Entonces, ¿qué repercusión le vamos a generar al turista cuando llega a visitar nuestra ciudad? Y el impulso, sobre todo, a las zonas rurales. El turismo deportivo, el turismo religioso que usted lo hace a la parroquia El Cisne, el turismo familiar, la pesca deportiva cuando usted visita los lugares del norte, el turismo cultural cuando Chuquiribamba ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Eso es lo que nosotros tenemos que explotarlo. Y hacia ese enfoque, cuando manejamos integralidad, le estamos hablando del tema restaurantes, del tema comedores, del tema bares, del tema de lo que implica mismo el ornato de la ciudad. Pero para ello necesitamos empezar por curarnos casa adentro. Si usted ahorita transita por la avenida Universitaria, ve una avenida universitaria triste. Las raíces de los árboles le han ganado el terreno al asfaltado y se corre un riesgo en los 3 carriles por evitar el chocarse con la raíz, el chocarse con otro vehículo. Hay que darle un nuevo enfoque de modernidad a la ciudad y sobre todo el aspecto puntual que vamos a manejar es el de la minga comunitaria para poder servir y trabajar con los barrios para generar solidaridad e integración de cada uno de ellos. Y decirles pues obviamente a los lojanos, hoy estamos manejando una campaña totalmente legítima, respetuosa. Cuando llegamos donde el ciudadano solamente le hemos llegado con un mensaje y con un calendario. Eso le evidencia a Loja que sobre mi candidatura no hay estas empresas electorelas que financian la campaña, no hay esos contratistas que meten aguja para sacar barreta. ¿De dónde sacó los recursos? Porque de todas maneras recursos es importante personales en lo que tiene que ver a la ciudad, las parroquias. No faltan sus pancartas, sus gigantografías, etcétera. Eso hay despliegue de recursos. ¿De dónde salen esos recursos? De mis ahorros personales. De mis ahorros personales. Vea, yo en esta campaña... ¿Han sido muchos sus ahorros personales? No, es una campaña austera. Cuando usted verifica una pancarta, el precio es público, es un valor de $5 por cada una de las pancartas y no existen muchas. Lo que sí existe es ese permiso del ciudadano para colocar nuestra publicidad. No la alquilamos, a diferencia de otros candidatos que ¿La alquilan los lugares? Han hecho llamadas telefónicas para decir, permítanos la publicidad de estos 20 días y le vamos a cancelar entre $30 y $50. Entonces, eso no ha pasado con nosotros. Nuestra campaña es auténtica. Eso le da al lojano una transparencia plena de lo que va a ser la administración de este nuevo alcalde, sin compromiso, sin estar supeditado a la extorsión del contratista, porque al financiar una campaña no podría yo fiscalizarlo. ¿Y quién está chantajeando contratistas o pidiendo no, pues plata? es que esa es la teoría, la práctica administrativa que se ha venido dando, esas viejas escuelas de la corrupción de la que estamos cansados, y yo lo que le propongo Lojanos es un municipio serio, un municipio que administrativamente genere un cambio, que ya quienes estuvieron en la administración ya cumplieron su ciclo, ahora necesitamos que nuevas ideas, una nueva visión de modernidad a Loja se proyecte hacia el futuro. Sus niñas, sus niños, sus juventudes, esos son las personas que van a beneficiarse del cambio sustancial que le va a dar Paula Robo a la administración municipal, sobre todo con estricto apego a la ley y en prudencia de lo que son las competencias y facultades administrativas del municipio. Doctor, gracias por acompañarnos en esta entrevista, como ha sucedido con otros candidatos, los partidarios en este caso, las candidaturas de Unidos por Loja Sumamos han estado llegando a imágenes cuando llegaban muy temprano y se encuentran una cantidad mayor ya en las exteriores de Ecotel TV, a la espera, por supuesto, y en la transmisión de esta entrevista. Gracias por acompañarnos, a doctora Robo. Vamos a continuar con la información política de lo que corresponde a esta emisión. Regresamos.